Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un placer estar en el Zoom. Es un placer eh, ser director de cursos de historia revisionista y es un placer presentar a un amigo que conozco hace mucho tiempo y que ahora es profesor adjunto, sí, que empezó como alumno en el 2014, ¿no, Francisco? Así es. Clases presenciales. Así que un doble, un triple placer estar entre todos ustedes. Y hay dos cuestiones que quería señalar. Sí, eh, cada vez que vemos o abordamos la materia Dorrego con Francisco los jueves, bueno, es una sorpresa permanente Dorrego. Sí, es un avanzado en el federalismo y una sorpresa que de un unitario, como fue quien enfrentó a Artigas, termina siendo el jefe de los federales enfrentado a Rosas en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esa es una cuestión que quería destacar, la sorpresa que implica un patriota como Dorrego, que Francisco decidió modificar, ¿sí? Dorrego el loco por Dorrego el patriota. Sí que fue un loco, pero no el loco tal cual lo manifiesta Brienza, con quien no estoy absolutamente de acuerdo con la caracterización que hace, sí, de Dorrego. Efectivamente, fue un loco Dorrego cuando decide enfrentarse, después de haber estado detenido 3 años en Estados Unidos, a la oligarquía e imponer y ser, sí, quien impuso el verdadero federalismo no rosista, sí, eh, en provincia de Buenos Aires. Y maravilloso porque a Dorrego, sí, lo llamaron el padrecito de los pobres. ¿Es así o no, Francisco? Así es. Bien, Así es. yo no soy rosista ni lo voy a hacer jamás, porque tengo diferencias con Juan Manuel de Bien. Rosas, a pesar de que próximamente vamos a tener una materia que se llama La Era del Saladero. Hice una biografía de Juan Manuel de Rosas y con muchas cosas estoy de acuerdo, que en otras no, por supuesto. En la mayoría no estoy de acuerdo. Bien, la otra Bien. cuestión que me significa una verdadera sorpresa de esta materia que vamos a ver hoy es el trabajo que hizo Francisco Ramos. Digo Francisco Ramos porque hoy me decían, ¿quién? ¿El Papa? No, Francisco Ramos. Sí, Ujú. y por eso lo estoy aclarando. Así todo, no siendo católico, sí cristiano, inmediatamente una de las cosas que hicimos con Francisco fue ponernos, sí, entendiendo el dolor de todos aquellos, sí, eh, que veían en Francisco el, el Papa de los pobres. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. No, no siendo católico, sino socialista, sanmartiniano. Bien, la otra cuestión es Bien. la cuestión técnica que hizo Francisco. Esa fue la otra sorpresa, haberle puesto imagen a lo que vamos a ver hoy, la clase, pero además color. Esa fue la principal sorpresa que me llevé, porque esto es una revolución histórica y técnica en los cursos de historia revisionista. Es así como la presento, ¿sí? Así que cuando vos consideres, Francisco Ramos, sí, empezamos, sí, a ver las imágenes que no es fácil hacer, y lo digo porque ya lo hice en otros años,
no es fácil ponerle imagen a una clase. Hay que hacer una selección técnica muy cuidadosa y menos ponerle color como van a ver ustedes al principio. Así que no solamente Dorrego el Patriota y Francisco Ramos, el no papa, sí, han sido para mí, y lo quería señalar, la sorpresa de hoy. Hasta acá llegamos, Francisco, cuando vos quieras, sí, te doy el micrófono. Y si vos no querés, también te lo doy porque ya hablé demasiado. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bienvenidos a todos y todas a la clase número 8. Esta es una repetición de la clase de la semana pasada, pero corregida y espero mejorada para poder ver un repaso a vuelo de pájaro de lo que fue los primeros años de la vida de Manuel Dorrego y de los primeros gobiernos patrios en nuestra historia desde 1810. En primer lugar, vamos a arrancar compartiendo un video que es, quizá te acuerdes, Fernando, un payador que, que habló sobre, escribió Y lo cantó a Dorrego, ¿no? y musicalizó, claro, una semblanza muy bonita de Manuel Dorrego que vamos a tratar de compartir. José Curbelo. Argentino-americano, en la idea y en los hechos, impulsivo y corajudo en los embates guerreros, recibió sendas heridas en Sansana y Nazareno y le pidió a sus soldados para seguir combatiendo lo alzaran sobre el caballo. Así fue Manuel Dorrego. Temperamental en todo, bromista en los campamentos, pudo hasta indisciplinarse, pero puesto en el gobierno, supo muy bien dónde iba en defensa de su pueblo. Ni emperador de Brasil, ni centralismo porteño le entreveraron las huellas que marcó Manuel Dorrego. Cada vez que algún retazo perteneciente a este suelo de las Provincias Unidas anduvo corriendo un riesgo, se alzó con su voz valiente reclamando ese derecho, y por la soberanía él supo jugarse entero. Así cruzó por la vida luchando Manuel Dorrego. Allá por el 26, diputado en el Congreso, pedía el derecho cívico de los sirvientes a sueldo, excluidos de votar con el absurdo pretexto que el depender de un patrón ante sus pensamientos. En defensa del humilde se alzó el verbo de Dorrego. Por una América unida compartía el alto sueño que tuvo Simón Bolívar concretado en el tiempo, por intereses extraños ajenos al sentimiento de los hombres que lucharon y que hasta su sangre dieron, a veces incomprendidos como fue Manuel Dorrego. Del 27 al 28 en su gestión de gobierno propulsó el federalismo que siempre fuera su credo y cayó buscando luz entre las sombras envuelto. No pudo montar de vuelta como lo hizo el Nazareno y en un 13 de diciembre se apagó Manuel Dorrego. Allí en la estancia de Almeida se ordenó el fusilamiento con un pañuelo amarillo. Sus ojos enceguecieron cuando el padre Juan José lo acompañaba en silencio. Sonaron 8 disparos y quedó escrito en un pliego: besos para esposa e hija, que Dios proteja mi suelo, ahorren sangre de venganza, firmado Manuel Dorrego. Pavada. Bueno, en esa prosa hermosa de José Curbelo es una pequeña semblanza de la naturaleza y la esencia patriota, ¿no?, de nuestro Manuel Dorrego. Un olvidado, como decía Galasso, de nuestra propia historia, que queremos recuperar justamente por ese espíritu
federalista, pero por sobre todo popular, ¿no? Ahí contaba Curbelo sobre su accionar en el Congreso en el año 1826, siendo precursor a Irigoyen en la cuestión de dar la democracia y un voto hacia los más pobres. La democracia antes era de las élites, ¿no? En los cabildos pocas veces entraba el pueblo. Y, y así como fue precursor de Irigoyen, en ese sentido también fue precursor de San Martín, cruzando los Andes 3 veces antes que el gran general, y precursor hasta del Che Guevara en la cuestión de la guerra de guerrillas, porque fue así como se lo propuso a San Martín en el Ejército del Norte, y como se libraron algunas batallas antes de darle la posta a nuestro Martín Miguel de Güemes. Un Manuel Dorrego que fue el quinto hijo, el menor, de su padre José Antonio Dorrego, separado en portugués, que a sus 20 años había venido por aquí, por estas tierras del Río de la Plata, y se casó con una acaudalada de la sociedad, eh, María Ángeles Salas, y de esa unión, el quinto hijo, tuvo 3 hijas. El cuarto fue Luis Dorrego, su hermano mayor, y el quinto Manuel, nacido el 11 de junio de 1787. Como un dato de color, 10 años después del nacimiento de Dorrego, un 17 de octubre, pero de 1797, nacía quien iba a ser 43 años después su fusilador, Juan Galo de Dorrego, de la Valle, perdón. Vamos Y yo a... quisiera señalar que la mujer de Dorrego, su esposa, fue quien le pasaba el limpio y le corregía los artículos que escribía Manuel, ¿no? Ujú. Bueno, en estas clases estuvimos viendo sus primeros años, este, y la cuestión de sus estudios en el Colegio de San Carlos, como comentábamos antes. Después sus padres decidieron enviarlo a Chile, a la Universidad de Valparaíso, para estudiar Derecho, pero ya corría el año 1810, y allí tuvo su primer contacto con el movimiento emancipador, revolucionario de la capital de Chile, en Santiago de Valparaíso, a la cual se unió, y por supuesto dejó sus estudios de Derecho por la espada libertadora, ¿no? Aquí lo vemos a nuestro Manuel. Y en particular, la clase de hoy queríamos un poco ordenar aquellos primeros gobiernos que fueron justamente contemporáneos a la vida de Manuel, y a los primeros años de cómo fue pariendo la patria, ¿no? Vamos a agrandar un poquito esto. Fíjense un detalle que Francisco les va indicando las imágenes y el cursor lo maneja él. ¿Es así o no, Fran? Ajá. Bueno, aquí vemos un resumen de los primeros gobiernos de aquella época, empezando en 1810, la primera junta o el primer gobierno patrio, como nos enseñaron en el colegio. Gran parte de lo que nos han enseñado lo estamos revisando en estos cursos de historia revisionista, para estudiar
la verdadera historia, ¿no? Y no la historia oficial mitrista que nos han impuesto desde chicos. Eh, Aquella primera junta de mayo de 1810 funcionó hasta fin de año. En diciembre, eh, Liniers la transforma en la Junta Grande. ¿Con qué motivo? En esos primeros meses revolucionarios había dos bandos o dos líneas bien diferenciadas, que eran los morenistas y los saavedristas. Los morenistas, por supuesto, mucho más rebeldes y jacobinos, digamos, todos los patriotas que bajaron de Chuquisaca, que se fueron formando en la Universidad de Charcas, allí en el Alto Perú, una de las primeras universidades donde llegaban las noticias y los escritos de Rousseau, por eso jacobinos por Jacques Rousseau, eh, con las noticias de la Revolución Francesa, de fines del siglo anterior. Todas esas ideas impregnaron, digamos, a los primeros patriotas, junto con la caída de Fernando VII en la península, de la posibilidad de empezar a regirnos por nosotros mismos, sin depender. Sí, Francisco quería señalar que en los cursos de Sí. historia revisionista hemos estudiado que había dos 25 de mayo, Ujú, efectivamente, el 25 de mayo de 1810 y el 25 de mayo de 1809, sí, en el Alto Perú, donde se planteó directamente la independencia. ujú. Sí, eso lo hemos estudiado en los cursos de historia revisionista. Sí, sí. Por eso hablamos de los dos 25 de mayo, ¿no? Justo un año Así antes. es. Eh, en ese momento, bueno, los morenistas llevaban un poco la batuta de esos primeros meses, pero luego, con la Junta Grande, que era la propuesta de unir, digamos, a ese primer gobierno los delegados o representantes de las provincias del interior, un poco para diluir la potencia o el empuje de los jacobinos, porque los representantes de las provincias mayoritariamente eran de las élites de las capitales, ¿no? De cada provincia, que también tenían una postura más conservadora respecto de las intenciones independentistas. Esta Junta Grande este, gobernó desde fines de 1810 hasta septiembre de 1811. Luego viene el primer triunvirato, empieza la serie de los dos triunviratos, y después vamos a trocar esa forma de gobierno en el director supremo o directorio. Es importante que el primer triunvirato también tenía un componente muy porteño centrista, pero el segundo triunvirato es producto directo ahora vamos a ver en la otra placa, de la llegada del refuerzo que vino en el barco, en la fragata Canning, donde llegó Alvear y San Martín, y a partir de la revolución del 8 de octubre de 1812, que es nosotros lo consideramos como el primer golpe de Estado popular, al cabo del sable corvo de San Martín, que muchos lo destacan como un militar aguerrido, pero fundamentalmente fue un político, y un político con una línea bien, bien definida, a favor del pueblo y de la América Unida, ¿no? Y a partir de 1814 hasta 1820 se establece el formato del directorio. Pero bueno, vamos a ir por parte viendo cada uno de estos tipos de gobierno. Los revolucionarios en la primera junta le pasan el listado de lo que estamos viendo ahí, los integrantes de este primer gobierno.
al frente con Saavedra como presidente, los secretarios Moreno y Paso, ahí ya teníamos los dos sectores, la interna de aquella época, y los vocales Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Mateu, Larrea y Alberti. No se Sí, si me permitís preocupen. un detallecito, Fran. Sí, claro. La primera junta, sí, la del segundo al 25 de mayo, es un frente, ¿Mm? donde, este, sí, un frente social y político, porque cada uno representaba fuerzas económicas, ¿no? Nada más quería eso señalar. Correcto. No se preocupen mucho, me gustaría que en esta clase podamos prestar atención a la placa y hacer alguna pregunta, porque estas imágenes las vamos a compartir en el club después, para que las Bien, tengan. Eh, en la Junta Grande, bueno, decíamos que se incorporan 22 miembros de los representantes de las provincias del interior, y la intención era justamente, en oposición a Moreno, que debe renunciar como secretario y encima es enviado en una misión especial a Inglaterra, en cuyo viaje, nosotros sostenemos la teoría y la idea de que fue envenenado en alta mar y encima envuelto en una bandera inglesa arrojado al océano. Qué paradójico, ¿no? Sí. Eh, la Junta Grande, bueno, ahí dice, termina con una derrota militar en la guerra, que Saavedra tiene que ir al ejército, al norte, al ejército del norte. Esa derrota fue la batalla de Huaki, por la cual termina este periodo en el formato de gobierno de la Junta Grande. Le seguiría el primer triunvirato, de una orientación netamente centralista, o sea, porteño centrista, diríamos. Cuando decimos porteño no nos referimos específicamente a Buenos Aires en este caso, pero el porteño ustedes saben que viene de los habitantes del puerto, de los puertos, ¿no? Porteños eran los de Montevideo, los de Lima, y lamentablemente en cada puerto había una élite que miraba hacia afuera, ¿no? No hacia el interior de nuestra patria, sino hacia Europa. Los integrantes de aquel primer triunvirato eran Juan José Paso, Chiclana y Zarratea, y bueno, y siempre con el frente de la guerra, en el norte contra los realistas, acá dice españoles, pero durante todo nuestro curso y nuestra materia de Dorrego, hemos visto y seguimos viendo que nuestra lucha de emancipación no era exactamente contra los españoles, sino contra los realistas, contra los monárquicos. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto en el bando patriota habían españoles, como en el bando de los realistas habían muchos criollos también, de aquellos Y que... eso, si me permitís, Uh-huh. eh, Fran, Sí. eh, eso se vio en el ejército, en la rebelión de Tupac Amaru, Uh-huh. ¿sí? Donde el ejército de Tupac Amaru estaba integrado por españoles y criollos. Así es. Y se rebela precisamente contra los saledristas de 1780, Claro. Uh-huh. que eran todos contrabandistas. De ahí viene el nacimiento de nuestra oligarquía, ¿no? Cuando le decimos contrabandista, lo decimos, no como un insulto, sino como una descripción de de su tarea. Porque contrabando los bandos eran como las normativas de los gobiernos centrales,
y el contrabando era justamente el que iba en contra de esas normativas, que era negociar por atrás este, para hacer sus negocios con los ingleses. Sí, la creación del virreinato del Río de la Plata es un golpe que desarrollan los contrabandistas del puerto bueno, el no puerto, porque no había puerto Sí. Ujú. de la ciudad de Buenos Aires, pero la creación del virreinato en 1776 es un golpe desarrollado por los contrabandistas de, de Buenos Aires. No es casualidad que 4 años después, sí, Tupac Amaru, el 4 de noviembre de 1780, se levanta en armas contra esos contrabandistas. Ujú. Hay una cuestión básica, o sea, las minas de Potosí, en vez de salir por la plata y el oro y los minerales de Potosí, en vez de salir por Lima, querían que salgan por Buenos Aires, que era más directo para Tal ser cual. enviados a la península, ¿no? Bueno, acá estamos en 1812, decíamos que el primer a segundo triunvirato había ocurrido la llegada de aquel navío que nos traía a San Martín y Alvear, entre otros, que habían empezado a construir una de las tantas logias que habían por aquella época, ¿no? Pensemos que no habían partidos políticos. Entonces estas sociedades secretas, Sociedad Patriótica, la Logia Lautaro, eran algo así como los protopartidos, digamos. Este, Claro. la jabonería de Vieite, famosa, era la unidad básica de aquella época, ¿no? Muy Este, claro. y los objetivos eran, bueno, por supuesto, lograr la independencia. Estamos hablando del golpe del 8 de octubre de 1812, encabezado por San Martín, contra el primer triunvirato centralista porteño, para poder instaurar un gobierno, como dice, donde haya una constitución federal y trabajar por la emancipación y la unidad de toda Latinoamérica. Sí, San Martín y Monteagudo, que no es casualidad que haya sido asesinado en el Perú. Claro. Bueno, acá tenemos ya constituido el segundo triunvirato con Juan José Paso, Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Así podemos ver que algunas calles de Buenos Aires tienen un sentido. ¿Cómo surge? Bueno, justamente por el golpe del 8 de octubre. Y la medida principal, una de las medidas principales, es convocar a otro formato de gobierno que fue el año siguiente la famosa asamblea del año 13. Esta asamblea, bueno, toma varias medidas, pero bueno, ya se ven ahí otras dos tensiones, justamente los dos que habían venido en ese mismo embarcación, San Martín y Alvear, con dos visiones distintas de la emancipación. Me parece que alguien preguntó algo, Fran. Sí, Perdón, Francisco, ¿qué sí, alvear? Porque hubo José varios María, alvear. sí, José María, Gracias, gracias. sí, 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 pero siempre estuvieron en favor en 1933 comenzó la realización del radicalismo, o sea, que formaron parte siempre de la oligarquía. mm, ¿Sí? O sea, no es casualidad que haya sido tomado en la expresión alvearización con respecto al radicalismo. Y hoy claro. algunos lo expresan con respecto al peronismo. Bueno, Algunos. en aquella época de la asamblea del año 13 ya se notaban como al principio de 1810, ¿no? Y de todo el proceso de la emancipación de estas primeras décadas del siglo, eh, en la diferencia entre San Martín y Alvear, por la postura
en respecto de Fernando VII, ¿no? Si bien no había, él había caído, ¿no? Por Napoleón estaba dirigiéndose hacia Portugal y mientras pasó por ahí dijo, bueno, dejo a mi hermano, ya Sí, que está estoy lindo acá, España, nos quedamos, ¿no? claro, ya que estoy acá, lo sacamos a Fernando VII, y de ahí, bueno, surgió toda esa oportunidad de empezar a considerar que no teníamos ya que depender, ¿no? De la metrópoli de la monarquía española. Y San Martín tenía una idea mucho más decidida para avanzar hacia la independencia, la emancipación, no de Argentina, porque vamos a ver que en 1816 no se declara la independencia de Argentina, sino de las Provincias Unidas en Sudamérica, muy distinto a lo que nos contaron. Y estas Provincias Unidas tenían una ligazón y una unidad sociocultural y geográfica más allá de las cordilleras y de los ríos con la Capitanía de Chile, con el Virreinato del Perú, con la Gran Colombia. Y eso no tenía mucho que ver con las ideas de Alvear y de aquellos sectores más conservadores de la sociedad, ¿no? Yo quisiera Acá, decirle a cada uno de ustedes, si me permiten, sí, el- no se hagan problema por no conocer. Precisamente en los cursos de historia revisionista hemos llegado a la conclusión que sabemos poco porque nos mintieron mucho. así es. Y eso es un poco lo que estamos tratando de desazonzarnos entre todos, ¿no? Eh, Acá podemos ver algunas de las medidas de aquella asamblea del año 13. Ya digo, vamos a compartir estas placas en el club para que las puedan tener y revisarlas. Igualmente, también vamos a compartir la clase que estamos grabando. Y bueno, a partir de la asamblea del año 13, al año siguiente empezaría a modificarse, a cambiar la forma de gobierno por la del directorio. El directorio va a gobernar estas tierras por 6 años, entre el 14 y el 20, en una seguidilla de directores con bastante poco tiempo, cada uno de ellos. A Posadas lo continúa Alvear. En esos dos periodos de directorios, la Asamblea del año 13 funciona como una especie de poder legislativo. Y después viene Álvarez Thomas con solo unos pocos meses. Ahora en la placa siguiente creo que vamos a ver bien el periodo de cada uno de ellos. Perdón, Sí, sí, eh, la medida de la Asamblea del año 13 de abolir la esclavitud sí. está relacionada con ampliar el comercio interior. Sí, en realidad eran medidas progresistas, pero no tanto, porque la libertad de vientres significaba que todos los hijos de los esclavos nacían libres, pero la madre y el papá seguían siendo esclavos. Claro, eso. Sí, Pero sí, Francisco, más que si nada me era permitís, porque, después que vos concluyas sí, tu exposición, vos debés tener quiénes son los que están presentes, sí, si después cada uno en un minutito cuenta qué le pareció la clase. ¿Te parece sí, sí, bien? pero está bien que me interrumpan para hacer alguna pregunta. No, 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 correcto, pero es maravilloso eso. Yo quiero Ujú. preguntar algo. Sí, Eh, Cuando hablamos de las Provincias Unidas, ¿no? ujú. Concretamente, ¿qué territorios son? Y nosotros teníamos
desde lo que es el Alto Perú, el actual Bolivia, Ajá, y solamente estaba, eso lo vimos en una clase anterior, no estaban las provincias del litoral, lo que era Corrientes, los Entre pueblos Ríos. libres, claro, los pueblos libres de Artigas, porque un año antes de 1816, en 1815, allá había habido una independencia de los pueblos libres a través de su caudillo Artigas, de toda esta zona del litoral, y previamente la Asamblea los había rebotado, no admitió a los representantes de estas provincias de Corrientes, de todo el litoral, Entre Ríos, la banda oriental, después llamada Uruguay, y Misiones. Ujú. Más las del Alto Perú, ¿no? Claro, claro, es por eso que nuestra propia declaración de independencia de Provincias Unidas está escrita en quichua y ay, se me fue el otro, Aymara, y en Aymara. 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 Exacto, Aymara. perfecto, gracias. Ah, Ujú. Bueno, para terminar con este último periodo del directorio, a Álvarez Thomas le continúa Balcarce. Purredón fue el que más se la aguantó, digamos, tuvo 3 años, y bueno, de la disputa con Purredón es que nuestro Manuel Dorrego va a ser extraditado a Estados Unidos, y el último director fue, como dice acá, Rondó. Acá vamos a ver un poco más Sí, los... es importante que después de Dorrego, el que lo continuó fue Balcarce con los llamados Lomo Negros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Claro, eso después de la muerte de Dorrego, bueno, después del 28. Así ¿Cuál, es. cuál era concretamente la disputa de Dorrego con Rondó? ¿Era? No, ¿Con con Pueyrredón? Juan. Que uno ¿Cuál? era Mirá, unitario y el otro era federal. ¿Pero por qué lo manda a Estados Unidos extraditado? ¿Y por qué a Estados Unidos aparte? sí, bueno, vamos a hacer un resumen de las tres sanciones que tuvo Manuel Dorrego en su historia, importantes. Él fue sancionado o castigado en la cuestión militar cuando estuvo en el Ejército del Norte, por la primera vez por Belgrano, la segunda vez por San Martín, por indisciplina, Mm. porque él no se bancaba mucho los, la autoridad. En aquella época, dijimos en varias oportunidades el, que el ejército del norte, o lo que vino un poco a formar San Martín a estas tierras, fue darle justamente una disciplina que no tenían, porque nuestros primeros batallones eran milicias populares que Claro, venían de las invasiones inglesas, los Úsaras de Pueyrredón, los claro. Patricios de Saavedra, los cazadores de Dorrego. Inclusive cada batallón tenía su nombre, su estandarte, su orgullo, y Dorrego era el primero en eso, y por eso lo sancionaban militarmente. Cuando lo sancionan la tercera vez, ya es una sanción política. Él, Ah, cuando vuelve a Buenos Aires, después de su acción en la banda oriental, porque estuvo también mandado por Buenos Aires a hacerle frente a Artigas. Artigas lo derrotó, mm, y a su vuelta a Buenos Aires se dio cuenta de que por un lado había perdido con Artigas, porque en la tierra de la banda oriental no tenía apoyo popular Manuel Dorrego. El apoyo popular lo tenía Artigas. ah, mirá vos. Y ese mismo apoyo que Dorrego tenía en los pueblos del norte.
en Salta, Tucumán, y se fue dando cuenta de políticamente, más allá de su accionar militar, porque él no hizo un proceso como otros patriotas que estuvieron en Charcas o a lo que iba él, ¿no? A Chile a estudiar derecho o a ponerse en contacto con aquellas ideas, sino que entró directamente a sangre y fuego a la acción militar. Ahora vamos a ver después esos años de Dorrego. Y fue poco a poco forjándose a fuego lento en esas ideas federales por las que empezó a combatir a Pueyrredón, y Pueyrredón no lo soportó más, se lo saca de encima, lo extradita, lo llevan en un barco corsario hacia Jamaica. Tiene ahí una anécdota que lo vamos a ver en detalle en otra clase, pero Pero ¿te acordás la pregunta que le hace a sí, ¿por qué Pueyrredón? fue a parar a Estados Unidos? Claro. Porque lo atrapan, lo quieren ajusticiar como corsario, siendo que él iba castigado, no tenía nada que ver. Sí, zafa de esa situación y llega en otro barco a Baltimore, que era la segunda ciudad en importancia de Estados Unidos, y allí queda durante 3 años, hasta 1820, donde se pone en contacto con un montón de patriotas que estaban casi en su misma situación, entre ellos con uno de los cuales hizo muchísima amistad, y no casualmente era el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, allí en Sí, Estados Unidos. hay una cosita de por qué, perdón, de por qué A Estados Unidos. Pueyrredón decide mandarlo preso a Dorrego. Dorrego. Sí, le pregunta, como bromista que era, le pregunta a Pueyrredón, perdón, ¿en qué batalla estuvimos juntos? Eso hizo que Pueyrredón fuera a Perdonen partir de que, ese momento un enemigo permanente de Dorrego y por eso lo manda a Baltimore. Ah, fue una ironía de parte de Dorrego, ¿no? Claro, Claro, la última. Ah, y el otro no se la aguantó. No, claro, agarró y dijo, Ah, ¿cómo? ¿Qué me terrible. preguntaste? Y lo mandó detenido a Baltimore, Mirá sin vos. un mango, sin un Claro. peso. Y quien aparece en Baltimore ayudándolo financieramente a, a Dorrego es Balcarce, que después aparece enfrentado, sí, ese es el continuador de, Balcarce es el continuador de Dorrego, pero hasta ahí llegó. un viejo amigo, Mirá. sí, sí. Bueno, acá para completar esto del directorio vemos un poco el periodo de cada uno de los directores. Ahí vemos un año fue Posadas, Sí, justito casi del 14 al 15 de enero. Después Carlos María de Alvear, unos No, duró. meses nada más. Claro. Álvarez Tomás, también un año. Ujú. Balcarce estuvo un mes nada más. Claro. Y Pueyrredón, como decíamos, fue el que más duró, 3 años, del 16 al 19, hasta que en el último año, del 19 al 20, lo tenemos a Rondó. Este es un cuadro más o menos que era para graficar el tema del accionar de Dorrego, antes de 1810. Bueno, 1810 es cuando él va a Chile. Antes, por supuesto, era un pibe, bueno, como tantos de nuestros patriotas, ¿no? Que a los 20 y pico de años ya tuvieron un accionar
muy importante y decisivo en nuestra historia. Pero bueno, de 1810, 1811 a 1815 fue su acción militar plena, ¿no? De Chile pasa directamente al Ejército del Norte y allí tiene muchísimas batallas muy importantes. Y lo que es, para detallar también, para mencionar, es que en una de las dos últimas batallas que él no participa, en Vilcapugio y Ayohuma, cuando es sancionado la primera vez por Belgrano, Belgrano pierde esas dos batallas y unos meses después, resignado y asumiendo esa responsabilidad, dice que no hubiese sido lo mismo si Dorrego lo hubiese acompañado en esas dos batallas, porque era decisivo, su accionar era sumamente intrépido y de un coraje y una valentía fuera de serie, ¿no? Esos años fueron cuando él tenía entre 24 y 28 años, ¿no? A los 29, en 1816, es cuando vuelve de la banda oriental y está ese año donde empieza a foguearse políticamente y se empieza a reunir con los federalistas porteños de aquella época y a conformar su pensamiento federal, que se refuerza en Estados Unidos, aquí en su estadía del 17 al 20, cuando tenía entre 30 y 33 años, en este destierro, porque se relaciona con todo el formato del gobierno federal de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, y con un montón de patriotas criollos que estaban allí también, que habían sido deportados y que empezaban a formar lo que se configura después como el primer núcleo del Partido Federal, ¿no? Sí, si me permitís una cosita, porque es Se está paradójico, ¿no? terminando. Sí, pero un segundito que comento esto y ya San Martín lo sancionó a Dorrego, es cierto, pero San Martín se vuelve a España, se va a España y no, a Francia, perdón, y no vuelve más. Sí, cuando llega a Montevideo y se entera que había sido fusilado Dorrego. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, San Martín sanciona a Dorrego por su indisciplina, pero también San Martín decide volverse a Europa cuando se entera que Dorrego había sido fusilado. Sí, en ese mismo fin de año de 1828, bueno, como dice acá, la acción política, el Dorrego político, lo agarra en la última parte de su vida, corta vida, ¿no? Porque fusilado a los 43 años, pero en esos 8 años, del 21 al 28, es cuando desarrolla despliega todo su desarrollo político. Sí, quien lo entrega a quien fue su fusilador, Lavalle, es precisamente Juan Manuel de Rosas. Uh-huh. Yo les quería hacer, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, mientras busco un videito que vamos a compartir para terminar, les vamos preguntando a cada uno qué les pareció esta clase de hoy. Bueno, y si pueden... Me encantó. Alejandra. Sí, me pareció fantástica la clase, la verdad que me fui enterando de algunas cosas que no sabía. Y bueno, y esa parte de la historia argentina para mí es muy interesante, muy apasionante. Bien, Alicia. Hola.
Mira, me gustó mucho porque tenía muchas dudas sobre Dorrego y Lavalle. Realmente no sabía quién era uno y quién era otro. Se me mezclaban los personajes, pero está bien. Gracias, gracias por todo. No, por favor. Rodolfo, Me pareció espectacular, un montón de datos que no conocía y cada vez me queda más claro que cómo era el chabón este, Dorrego, que era un capo. sí. Este, eh, bueno, yo lo que quiero señalar, que ninguno de ustedes ha señalado, que me parece importante, es el trabajo técnico e histórico, porque es una clase histórica. Es la primera vez que vemos imágenes e imágenes color. Y no la hizo, la hizo Francisco Ramos. Y digo Francisco Ramos porque si no, hoy me decían, ¿qué es Francisco? ¿El Papa? No, no, Francisco Ramos, El otro. Hay nuestro dos, alumno. el Papa y el otro. Exacto. Sí, creo que eso es importante y nadie lo ha señalado. Y me parece, sí, que yo como director de las Provincias Unidas, no, director no, pero, No tanto. director de los cursos de historia revisionista, me parece a mí el excelente trabajo, sí, que ha hecho Francisco, que nos ha mostrado en la cuestión en colores. Quienes hemos Está bueno. hecho, sí, eh, hemos puesto imágenes a los cursos hace unos años atrás, sabemos que no es fácil, hay que hacer una selección de imágenes y bueno, lo que ha hecho Francisco hoy ha sido algo realmente histórico. ¿Eh? Por Eso, eso está en la Francisco, clase de historia. permíteme que te lo señale. ¿Eh? Sí, Bueno, Sí, está aparte con otra historia, porque todos los manuales y en la escuela nos resaltaban las cosas buenas que habían hecho los gobiernos patrios. Nunca vimos los entretelones mm, que había. Sí. ¿Puedo decir Pensábamos algo? que estaban todos más o menos para el mismo lado. Nunca vimos la cuestión de la interna. No, bueno, por eso somos revisionistas. la historia es la Fernando, política del pasado, ni más ni menos. Que sí, Rodolfo. Tal Claro, cual. tal cual. Es lo que dijo ¿Puedo agregar Francisco una cuando cosita? estuvimos, perdón, termino termino la idea, Rodolfo. Eh, el martes pasado participamos, sí, de un taller nacional, de docentes y Francisco y yo terminé al final, creo que se los he pasado el taller, pero Francisco empezó señalando precisamente la frase de Wilhelm Bauer, y que toma de Izquierda Nacional, donde dice que bueno, decila vos, Francisco. No, la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente, ¿no? Claro. Es lo mismo prácticamente, o sea, tenemos que ver justamente la historia comparándola con las mismas internas, con los mismos intereses creados, con las mismas tensiones y la puja que existe hoy, bueno, lo mismo pasaba hace 200 años. ¿Hace Sí, falta Rodolfo. explicarle a quién representa mi ley? Mm. Ah, ya sabemos. No, sabemos porque tenemos la historia revisionista. No la Sí. sabemos porque se nos Rodolfo, ocurrió. Dale, Rodolfo, que está pidiendo pista ahí. Dale, Rodolfo, Fernando, perdón. me agrego una cosita corta. Yo cuando era chicón, bastante chico, no me acuerdo qué edad tendría, pero muy joven, antes de poner el secundario, yo leía historia y todo era que los próceres me daban agua bendita y yo decía, Mm. ¿cómo puede ser que si tuvimos tan grandes próceres nos va como el culo siempre? Claro. Bueno, Un, un eso fue gracias razonamiento. a la aparición del revisionismo a principios, sí, del siglo XX. Sí, el revisionismo viene trabajando y luchando, sí, hace varias décadas. Y el revisionismo de la Izquierda Nacional a partir de los años cuando decidimos apoyar al peronismo el 17 de octubre del 45, con Jorge Abelardo Ramos
y Jorge Eneas Pilimbergo. Ese es el revisionismo que nosotros levantamos. Pero aparte, Bueno, no hubo como siempre desde el origen de la Argentina hasta la actualidad, ¿no? Una puja entre, digamos, la oligarquía, ciertos poderes Sí, oligárquicos y claro. con ciertos intereses económicos, y después el pueblo. O sea, siempre hubo una puja, ¿no? Entre ambos. Y Y el por que eso permitió hay. ver todo eso con claridad, sí, ¿Cómo? el que permitió ver todo eso con claridad, que hizo un estudio profundo, Sí. fue Scalabrini Ortiz, Ah, sí. que demostró, digamos, la supeditación, sí, a los verdaderos dueños de lo que fue la Argentina en aquella época, el imperialismo británico. Por También. eso es tan importante el libro ese que sacó Scalabrini, Historia de los ferrocarriles argentinos. Ahí Claro. desnuda, cómo estábamos sometidos a Gran Bretaña y ahora estamos sometidos a Israel, a Gran Bretaña y a los Estados Unidos, más allá de Trump. Pero gracias a los que a los que hacen que nos sometamos, ¿no? A los cipayos Claro. nuestros, a los Ah, benepatrios. como decía Porque si no Jaureche, ¿no? hubiera ese tipo de gente, no estaríamos sometidos. Como No, decía Jaureche, hubiéramos peor el ganado la criollo que te guerra. vende. Claro. Claro, ¿Cómo? Como decía Jaureche, es peor el criollo que te vende que el gringo que te compra. No sé, Bueno, compañeros, yo seguro. para ir terminando esta clase, elegí un pequeño videíto que da cuenta un poco de la terminación amarga, ¿no? de esta historia con un Manuel Dorrego en el campo de Navarro. Una de las tantas historias que no debían haber ocurrido. En una hora lo van a fusilar. Manuel Dorrego, el padre de los pobres, debe morir. Así lo ordenó el general Juan Galo Lavalle. La noticia deja a Dorrego perplejo. El caudillo apenas murmura: Dios santo. Todo a su alrededor se vuelve más vívido. Su corazón se acelera. Inmediatamente Dorrego pide pluma y papel. Tiene que escribirle a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. El 13 de diciembre, e influenciado por Salvador María del Carril, el general Lavalle ordenó fusilar a Manuel Dorrego. El caudillo, sorprendido por la temible noticia, escribió una serie de cartas a sus seres queridos y luego fue fusilado. Mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué, mas la providencia divina, en la cual confío en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado Manuel Dorrego.
mis felicitaciones, Bueno, Francisco, una, que nos has introducido en esta cuestión técnica, que no es moco de pavo. Realmente. buenísimo, buenísimo por Francisco.